Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta tarde, víspera de Nochebuena, queremos compartir con vos un breve mensaje de la palabra de Dios para que podamos tener un día de regocijo espiritual por sobre todas las cosas. Sabemos muy bien que la palabra de Dios dice que los deseos de este mundo pasan, la vanagloria de este mundo pasa, pero los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos tiempos en donde el diablo se ha levantado con todas sus artillerías, preparando a todos sus agentes del mal, disfrazado como ministro de justicias y ángeles de luz, para tratar de si fuere posible engañar a los escogidos de Dios. Y con un mensaje totalmente errático para estos tiempos, un mensaje que solamente hace creer en la buena fortuna, en un mundo de paz y prosperidad, y que vienen generaciones de cambio. Todas esas cosas son antibíblicas. Y si vienen generaciones de cambio, en realidad esta gente no dice qué clase de cambio. Vienen generaciones de cambio, pero vienen generaciones sin afecto natural, implacables, calumniadores, detractores, aborrecedores de lo bueno, que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero con sus actos negarán la eficacia de ella. Y estamos viviendo en este tiempo en esa generación de cambio, pero no de cambio que realmente produzca una luz profunda en la humanidad que pueda brillar dentro de los corazones de la gente, sino que es una luz entenebrecedora, una luz de neón, una falsa luz de día, en donde solamente invita a mirarse a sí mismo, a las sombras que le rodea tal cual una discoteca. Sin embargo, Dios ha preparado para estos tiempos su iglesia. Su iglesia no son cuatro paredes. Dios tiene pueblo en distintas congregaciones. No todas las congregaciones, pero sí tiene hijos que están engañados, que están creyendo en un mensaje mentiroso. Y Dios nos manda a presentarte en este día esta palabra, Romanos 12. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este día de fiesta para la humanidad, una fiesta católica, nosotros nos plegamos a la fiesta por una cuestión de filiación en cuanto a Cristo, y la iglesia verdadera más que nada aprovecha para entregar tratados, predicar la palabra y también compartir con un trozo de alimento para el que no tiene, porque la humanidad entera se regocija, pero un porcentaje de ella está sola, está solitaria, no tiene dónde ir. En las grandes ciudades, como el caso de Buenos Aires, están llenos de gente que duermen en la plaza, duermen en hoteles transitorios gratuitamente y no tienen familia cercana. Hay dos caras de las navidades y de la fiesta de fin de año: los que lloran a los muertos, a los que partieron, a sus seres amados. Es el momento donde las personas están sensibles, y eso, todas esas cosas de resentimiento, de dolor, de tristeza, de vacuidad, de soledad, hace que las personas se embriaguen, se emborrachen, tiren las casas por la ventana. Porque después vienen los recuerdos de la madre que ausente, del padre ausente que ya no están más, de los hermanos,
de los rencor, de viejas rencillas. Entonces, el único que sale ganando en todo este asunto de la fiesta son los comerciantes. Son los que usan la religiosidad, inclusive se presupone que debería ser una fiesta cristiana, se transforma en una fiesta de santiana, o sea, de Papá Noé, de Santa Claus. Una fiesta ajena al cristianismo, porque se celebra la abundancia, se celebra la opiparidad, se celebra la gula, se celebra lo irracional. Pero en el medio de toda esa celebración existen gente que sufre, gente que está dolorida, gente que está lastimada, gente que no tiene esperanza. Y entre medio de todo eso también estamos los hijos de Dios, que muchas veces nos lleva a la corriente, de este mundo, y es más fácil dejarnos arrastrar que hacer fuerza e imponer nuestras convicciones espirituales. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 12:1 nos manda, nos ruega, nos suplica de parte de Dios y nos ruega por las misericordias de Dios. No está diciendo por la misericordia de Dios, sino por las misericordias de Dios. Entonces usted multiplique misericordia por eternidad de misericordia, es una abundante misericordia. O sea, está suplicando a los hermanos en Roma que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Presentar el cuerpo en sacrificio vivo implica ir a la cruz de Cristo. Implica hacer morir en nosotros todas las cosas que nos atan a este mundo. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá está hablando de tres cosas, que el cuerpo, debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Mi cuerpo debe ser un sacrificio vivo, pero ese sacrificio vivo tiene que reunir ciertos requisitos, ciertas condiciones. ¿Cuál es? Santo. Un cuerpo santo en sacrificio vivo. Porque es lo que le agrada a Dios. Y esa presentación, ese placer de Dios debe ser un culto racional. Que cuando habla de ración, tenemos varias ascensiones, ración es porción. También racional viene de razonamiento. Ambas cosas son aplicables en esta palabra. Por un lado, debe ser nuestra porción diaria de alimentación, el culto en porción, en un alimento básico, equilibrado. ¿Y cuál es ese alimento básico y equilibrado? El culto a Dios. Pero ¿cómo debemos hacer ese culto a Dios? Presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si hoy nosotros pudiéramos detenernos en nuestro devenir, en nuestro correr, muchos no irán a la iglesia porque tienen que ir a compartir con sus seres queridos que no son creyentes. Pero sabe, hermanos y hermanas, dejar la iglesia, dejar de congregarte en el momento donde hay mucha gente llorando al mismo tiempo, no solamente en el Medio Oriente, no solamente en el África, sino que aquí en Buenos Aires y en cualquier parte del planeta Tierra donde hay conglomerado de gente, están llorando su borrachera, la borrachera de miseria, de pobreza espiritual.
no les importa nada, y otros que están solos, totalmente solos. Pablo nos hace primero una presentación muy impactante, porque nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Habla del cuerpo, del placer de la carne. Debemos presentar a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, Pablo está hablando de una alimentación constante, equilibrada durante el día para poder vivir una vida sana espiritualmente. Una vida con una conciencia tranquila, que no tengamos de qué avergonzarnos, que realmente demostremos en nuestro acto diario cuánto te encanta vivir con Dios. Cuánto te encanta amar a Dios y que Él te ame. Pero cuando el cristiano, el Hijo de Dios, corre detrás de los placeres de esta vida y no presenta su cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios como culto racional, está demostrando que no conoce a Dios, que nunca ha conocido a ese Dios de amor, de misericordia, que se desprendió de todo por amor a la humanidad. Dios espera que nosotros nos desprendamos de todo por amor a la humanidad. San Juan dice que el que ama a Dios debe andar como Jesús anduvo. El que es discípulo de Cristo debe andar como Jesús anduvo. Jesús ha tenido hambre, muchas veces se apartó a una distancia considerable para almorzar, para compartir con sus discípulos, pero dice que Jesús levantaba la vista y veía un montón de gente allí, y la palabra de Dios declara de que Jesús tenía compasión de esas personas, porque eran como ovejas sin pastor. El versículo 2 es más puntual todavía, por si no entendemos lo espiritual, nos acerca lo material de este mundo, la banalidad de este mundo, para que nosotros podamos comprender la verdad eterna de Dios. No se conformen a este siglo. No se conformen, conformarse es aceptar. Conformarse es, bueno, no queda otra, hay otras palabras, no me viene el caso. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos, el siglo XXI es un siglo lleno de cambios, lleno de cosas nuevas, llena de tecnología, lleno de ciencia. Pero hay algo que no ha cambiado en el siglo XXI. El pecado ha sobreabundado. Nadie ha podido disminuir el pecado, sino se acrecentó el pecado, volviéndolo más sofisticado, más acorde a las innovaciones tecnológicas. Entonces, el Señor a través de Pablo nos pide que no nos conformemos, que no nos demos por vencido, que no nos pleguemos a la corriente de este mundo, que no debamos creer que nosotros estamos para cambiar la humanidad. Eso no va a ocurrir. Viene un juicio sobre la tierra. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acá la palabra de Dios nos pide que nos renovemos nuestro entendimiento. ¿De qué manera? Que renovemos nuestro entendimiento regresando a las Escrituras, sacando palabras y cosas y declaraciones de los labios de los hijos de Dios que son a veces hasta blasfemas o blasfemas, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo puedo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Primero,
no conformarme a este siglo. Segundo, renovarme por medio de la renovación, transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento. Yo necesito profundizar en el entendimiento de Dios. Yo necesito dejar de ser niño y madurar. No tener un retraso madurativo, porque el diablo aprovecha ese retraso madurativo para hacerte creer cualquier cosa y disfrazar a sus agentes como la voz de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos enseña a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dale aire. Pensá maduramente en la palabra de Dios. Pensá que hay un enemigo suelto que quiere tu alma verla en el infierno. Y si tú eres jefe de familia, quiere ver tu alma en el infierno, la de tu esposa y la de tus hijos en el infierno. Si eres jefe de familia, también quiere hacer lo mismo. Por lo tanto, Dios está preocupado que vos te ocupes, como dice en Romanos, de tu salvación con temor y temblor. O sea que no debemos tomar a la liviana, a la ligera, este plan de salvación. Por lo tanto, no nos debemos conformarnos a este siglo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de la única manera que podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo que debemos presentarnos en este día nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. O sea, debo saber que cada día yo adoro a Dios en mi diario andar, en mi diario caminar, en mis compras, en mis trabajos, en mis viajes, con mis hijos, con mi esposa, con el esposo. En todo eso yo tengo un equilibrio de adoración a Dios, porque presento mi cuerpo y no me conformo a este siglo. Vivo en el siglo XXI, es una bendición vivir en los días finales de la humanidad pecadora. Pero también es una gran preocupación para mi alma de saber que el diablo también renovó sus ataques más sofisticados y están dirigidos a hacerme errar el camino. Están dirigidos a no darme tregua. Está dirigido a hacerme, o si no me saca totalmente del camino, está dirigido a hacerme creer cosas antibíblicas, que lo cual me va a sacar del camino. ¿Cómo me va a sacar del camino? Porque vas a terminar adorando no al Dios de los cielos y de la tierra, ni a su Hijo Jesucristo, que murió por tus pecados. Vas a terminar adorando una apariencia de Dios que no es Dios, sino que son tus propios caprichos. El todo, el yo, yo decreto, yo declaro, yo proclamo. ¿Y cuándo decreta Cristo? ¿Cuándo proclama Cristo? Yo desato. Si todo es yo, quiere decir que vos no necesitas de Dios. En cambio, no es lo mismo decir, Padre, me encomiendo en tus manos. No es lo mismo decir como el salmista dice en su salmo, como los ojos del esclavo están mirando la mano de su amo, así está mi alma esperando de tu bendición. O como los ojos de la sierva espera de su ama, así espera mi alma tu bendición. Hermanos, ahora vamos a leer un texto que está en Efesios y dice lo siguiente, Efesios 5, del 15 al 24. Podés anotarlo. Mirad pues con diligencia cómo anden,
Miren con diligencia cómo anden, cómo andan. Mirad. Enfoca tu vista en tu vida. En tu vida. ¿Cómo debo enfocar mi vista en mi vida? Con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Como suma urgencia. Con suma urgencia. Es más fácil, no es fácil mirar a uno mismo porque la vista está hacia arriba, hacia adelante. La vista puede mirar hacia arriba sin mover mi cabeza, hacia el costado. Pero cuán difícil es mirarse a uno mismo. Mirad pues con diligencia cómo andas. Es tan difícil mirar nuestros pasos, corriendo el riesgo de caernos, de tropezarnos, pero es necesario mirar nuestras vidas. Mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo debemos mirar cómo andamos? Como sabios, no como necios. El necio hoy en día dice, Dios me ha bendecido, yupi, se compra todo lo mejor y lo muestra en las redes sociales. Es esto, Dios me bendijo. Y a la vuelta hay gente tirada de pobreza. Y bueno, ellos no oran. Entonces, ¿qué es lo que ven a esos necios? Se llenan de egoísmo, de mezquindad. Tiene que pagar el precio ese hermano si quiere tener lo que yo tengo. Oye, la Biblia dice que Jesús pagó todo el precio de nuestro pecado. Y todo lo que recibimos de pura gracia y de pura misericordia. ¿Cómo podés decir que lo que tenés, vos pagaste un precio, ayunaste mucho, oraste mucho? Ese fue el precio. Pero eso lo hace cualquiera. Pero hay gente que ayuna obligadamente en esta tierra, a las 24 horas, semanas enteras, comen de la basura. No como necio, sino como sabio. Mirad cómo andás, hermano y hermana. Mirad cómo andás, siervo o sierva. Mirad cómo andás. No como necio, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Quiero reflexionar en esta cuestión. Los días son malos. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 80 y pico al 90 de la era cristiana. Esos días ya eran malos. Si Pablo tuviera que levantarse hoy de la tumba y volviera a escribir Efesios, ¿cómo pondría? Los días de hoy son recontra archi mega malísimos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es tan difícil con la alta tecnología aprovechar bien el tiempo. La gente se pasa viendo su celular. Tropieza la gente en la calle por su celular. No puede ver que viene una viejecita caminando enfrente de ella, la atropella. No puede ver que viene un ancianito apenas cruzando la calle, lo atropella, viajando en su auto con una mano el volante y con la otra el celular. Esto verdaderamente los días son malos y son los tiempos muy desaprovechados. Entonces Pablo nos recomienda de parte de Dios que andemos, que miremos con diligencia, urgentemente cómo andamos hoy. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, no se hagan de los torpes.
No sean torpes, no sean tontos, no sean bobos. Esa es la palabra, la traducción de insensatos. No se hagan los ingenuos. Y continúa el versículo 17 de Efesios 5. Sino entendidos. ¿Entendido para qué? Del cual sea la voluntad del Señor. Hermano, nuestro deber como hijo e hija de Dios es entender cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ya conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La estás llevando chévere? ¿La estás llevando bien en tu vida? ¿Tenés plata? ¿Hoy vas a compartir una cena opípara? ¿Tú crees que para eso naciste? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Acá hay un mandato directo de Pablo de parte de Dios a que no nos embriaguemos con vino. En lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Hay todo tipo de pleito, porque el hombre y la mujer se transforma con una gota de vino. Por lo tanto, debemos evitar embriagarnos con vino. ¿Y con qué vamos a embriagarnos? Antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Ser lleno del Espíritu. Es el Espíritu Santo que llenando nuestra vida te va a dar la sensación y el placer de estar saciado. Te va a quitar toda amargura, todo rencor. ¿De dónde cree que viene el deseo de beber, de fumar o de drogarse? La falta de una llenura de su alma. Pero cuando viene el Espíritu Santo, llena el alma de placer. Entonces no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. La mente se nubla, los sentimientos se distorsionan, los placeres desordenados salen a brote, los viejos rencores también. Antes bien sean llenos del Espíritu. Hoy debemos ser llenos del Espíritu. Hoy necesitamos no embriagarnos con vino. Hoy debemos no ser insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Hoy en esta Navidad, que para el mundo es todo juerga, para los hijos de Dios es un día más, aun cuando Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero ese es un detalle. ¿Quieres celebrarlo? Yo también lo celebro, pero no de la manera de los gentiles que no conocen a Dios, sino de la manera sabia, con mi familia, compartiendo una mesa agradecida al Señor, porque un día nació el Salvador. Agradecido al Señor que tengo a mi familia en la mesa. Quizás otra no la tengo por errores del pasado, pero tengo lo que hoy tengo, en el temor de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice al Señor? Hablando entre ustedes. ¿Cómo se hablan? Con grosería, como el Facebook está lleno de grosería, que me veo obligado en sacar ciertos comentarios muchas veces y a veces el extremo de borrarlo de mi lista de amistades. Lleno de grosería y de despropósito, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre del nuestro Señor Jesucristo. Y por último, someternos unos a otros en temor de Dios. ¿Qué debemos hacer? Someternos unos a otros en el temor de Dios. Quien les habla, el pastor Juan Carlos Alzogaray, está transmitiendo este video desde los estudios de la radio online La Perfección 77. MHz.
desde la ciudad de González Catán, provincia de Buenos Aires, República Argentina, a todo el mundo vía internet. Podés leer nuestros libros que están en internet, todos ellos, y descargarlos a tu PC totalmente gratis. También podés escuchar radio online, leer también nuestro portal de noticias que se llama Radio La Perfección 777.com. En ese lugar está el reproductor del audio. Las 24 horas del día al aire de la internet para todo el mundo. Que tengas una feliz Navidad. Y como siempre nosotros los hijos de Dios somos prosperados según el propósito de Dios. Somos prosperados al solo hecho de tener un plato de comida, ya es una prosperidad. Al hecho que la palabra de Dios dice que no andaremos mendigando, es una prosperidad. Que Dios te bendiga. Saludo a todos los medios de comunicación que han permitido quien les habla tenga su espacio en su radio llamado Tiempo de Decisión. Saludo a Radio Torre Fuerte en la persona de su director, el hermano evangelista Lucas Vera, y también saludo al hermano Jorge Zambulla de la radio La Roca, la 88.5 de La Ferrer. A todos ellos los saludos, a todos los operadores y a todos los programadores que han compartido con quien les habla, Juan Carlos Alzogaray y su familia, este año 2016. Que la paz de nuestro Dios, recordando algo muy importante, Jesucristo viene pronto y para el mundo vendrá como ladrón en la noche, no para vos ni para mí, porque el pueblo que confía en su Dios estará velando, esperando, aguardando ese día tan glorioso. Que Dios te bendiga, que la pases bien. Permiso.